Buenas, acá estamos listos, preparados para compartir, te diría más que una hora de pura información, más bien un buen rato en el que vamos a poder acercarte información que te va a servir para que en definitiva puedas tomar, como siempre te decimos, esas decisiones que cambian la calidad de tu vida y la de tus seres queridos. Vas a poder estar siempre en contacto con nosotros a través de @encasasalud.ok o @niparatore, un programa que como siempre intentamos hacer que soluciones o quizás te ayude a entender un poco más muchísimas cosas que te están pasando. Mira, de esto vamos a hablar hoy. Arrancamos con algo que tiene que ver con la celiaquía y todos esos alimentos que son no aptos para celíacos, pero que en realidad tenemos ganas de reemplazarlos porque también los queremos comer. Así que va a estar con nosotros Araceli Bayone contándonos todo eso que te gustaba. Porque sos celíaco, lo dejaste de comer, porque sos celíaco, no lo comes. Ahora vas a ver que sí se puede. Y si hablamos de tiroides, bueno, hay un montón de temas alrededor de esto, ¿no? Van a estar con nosotros el doctor Rodolfo Vigo y la doctora Jimena Tapper para hablar de la tiroides, pero también para hablar de la oftalmopatía de Graves. Parece raro, pero es algo que tiene que ver con las tiroides. Y ahí la vemos a ella, como siempre, en movimiento, up, para arriba. Cris Cocconi. ¿Sabes de qué nos vas a hablar hoy, Cris? Nos va a hablar de ejercicios para liberarnos del miedo. ¿Te suena? Bueno, existen esos ejercicios y ayudan muchísimo. Y bueno, sabemos que en esta época del año hay un montón de cuestiones que nos preocupan, pero principalmente las enfermedades respiratorias en los más pequeños y las más pequeñas. Vamos a estar hablando con la doctora Ceballos justamente de todo lo que sí tenemos que tener en cuenta. Y si hay algo que no tenés que tener en cuenta cuando hablamos de enfermedades respiratorias es el miedo, porque el miedo nos paraliza, porque el miedo hace que definitivamente no podamos tomar las mejores decisiones. Así que vamos a estar ampliando toda esta información en un ratito nada más. Pero estoy en la cocina, y si estoy en la cocina estoy con una enorme profesional, nutricionista ella, Araceli Bayone, bienvenida. Gracias. Qué placer. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, vamos a hablar, me encanta, ¿sabes por qué, Araceli? Porque siempre decimos el celíaco que coma lo que hay. Lo que queda. Lo que hay. A ver, en el mercado hay esto y come Claro. eso. Pero el celíaco es un ser humano, un individuo que probablemente antes de saber que era celíaco tenía una vida de consumo de todo lo que hay y gustos, ¿no? Totalmente. Entonces me gusta el desafío de poder pensar que aunque seas celíaco o celíaca, podés comer lo que te gusta. Hay un montón de opciones, por suerte Hay que hoy buscarlas. hay muchas más, hay que Sí. buscarlas, hay que saber cómo buscarlas, Claro. hay que informarse y a partir de ahí se pueden elegir lo que uno quiere. ¿Hay reemplazos? ¿Podemos Hay decir, reemplazos, Araceli? sí, y hoy tratamos también de que hacer esa alimentación apta para celíacos más saludable. Bueno, porque ¿Sí? ahí son dos Porque- desafíos. Claro, porque hay que continuar con un estilo de vida saludable. Claro, porque a ver, pasa, no sé, el celíaco que tiene un montón de harinas. Ay, tenés un montón de harinas, pero Claro. hay que ver si solo con la harina puedo tener una alimentación Claro. saludable. No va a ser completa desde el punto de vista nutricional, comer Claro. solo harinas, Por eso. aunque sean aptas. Claro, entonces es como que yo entiendo, tengo muchos amigos que tienen esta problemática, este diagnóstico, que lo que cambia no es definitivamente tu vida, sino que tenés que tener otros Exacto. hábitos, ¿no? Si hablamos de reemplazo o de acercarnos de alguna manera desde una cuestión equilibrada a poder incorporar alimentos aptos para celíaco de los que no lo son, ¿por dónde empiezo? A ver, empezamos primero, si Por el querés, por principio. el principio. ¿Cuáles son las harinas que no pueden consumir los Sí. pacientes que tienen ya el diagnóstico de celiaquía? Bien. Eso es importante, que ya hayan recibido su diagnóstico. Acá en Argentina utilizamos la sigla TAC, Sí, TACC. ¿Qué Correcto. significan? Trigo, ese ahí, no va. esto no se lo puede podés consumir. Avena, ahí, Muy que bien. puede ser en esta forma, así, de hojuelitas o harina de avena, Claro. es lo mismo, tampoco. Centeno, Tampoco, parecen todas del mismo color, pero son bien distintas. pero son todas distintas. Y cebada. La cebada. Esto es lo que forma la sigla TAC. TAC. Trigo, avena, centeno, cebada. Y cebada. Bien. Esto no se puede consumir, todos los paquetes, los productos tienen que tener, en el caso de que haya algún poquitito, una cantidad muy chiquitita que se llama traza, Sí. si contiene de algo de esto, tienen que avisarlo. Sí, lo y las mismo. personas con celiaquía tienen que mirar. ¿Qué le pasa al Los celíaco que paquetes. consume una harina de estas que son las no aptas para celíacos? En su organismo, en su intestino, ¿qué les pasa? Bueno, hay personas que tienen más síntomas y menos síntomas, Ajá. pero si no tiene síntoma la persona y come algo que Sí. tenía alguno de estos elementos y no sabe, el daño está igual.
Aunque no tenga síntomas. Aunque no tenga síntomas. Mirá. Hay gente que tiene más síntomas, Sí, algunos, otros más gastrointestinales, que son los más comunes, Sí. pero hay gente que no tiene ningún síntoma. Pero de todos modos, claro, el hay daño un en el perjuicio. intestino va a estar y en el resto de los órganos también. Claro, que no es poca cosa, ¿no? No es poco. Hay datos que tenemos que saber y que siempre son importantes, porque bueno, en principio el primer dato es que si sos celíaco o celíaca no puedes consumir nada de todo esto. Y no solo el celíaco, sino el entorno. Dale, probá un poquito, ¿qué te va a hacer? Sí. Típico, hice Sí. esta torta con mucho amor. Y vos decís, pero no es que no quiero. No puede, hace mal. no puede. Por eso hay que informar al paciente y al entorno. A la comunidad que en puede general, ser el claro. colegio, puede ser el club, porque van a un campamento los chicos. Puede ser, no sé, cualquier Sí, sí, evento que como asista. comunidad tenemos que tener esa información. Tenemos que incluir a las personas que tienen celiaquía y entender que no es un capricho, no es una cuestión de elección. Viven con vianditas todo el tiempo. Sí, Y sí, porque es como que te garantizas eso. Tenemos una placa donde hay un resumen muy interesante sobre los datos que sí tenemos que saber. Y por ejemplo, que es que 1 de cada 100 argentinos son celíacos, según una fuente que es la del Ministerio de Salud de la Nación, pero que en este caso hay muchos que no lo saben. Hay muchos que no lo saben. Solamente 2 de cada 10 personas saben que son celíacas y Imagínate. que saben qué es lo que tienen que consumir y qué no. Pero tenemos 8 personas que no lo están haciendo. Ese es el dato, digamos. Claro. Hay 10 que seguro son celíacos porque hay una cuestión de estadísticas y que se hacen se conocen. con información territorial, mano a mano, real en el sistema de salud. Entonces hay 8 personas que tienen a lo mejor inflamación o que le cae, que tienen un montón de, sobre todo, características digestivas cuando tenés la celiaquía. Algunas. Hay otros síntomas que no se Migrañas. sienten como gastrointestinal y que son afecciones también producidas por el gluten. Claro. Es importante que la gente sepa. Que Sí. se estudien, ¿sí? Si yo tengo, mi mamá es celíaca, yo me tengo que estudiar. Porque puede ser. Porque esa puedo una serlo razón. o no. Bueno, pero abortos hay que espontáneos. abortos espontáneos. Osteoporosis, anemia, problemas gastrointestinales, como decías Sí. vos, Araceli, son algunas de las características con las que se presenta el que tiene, bueno, la enfermedad de celiaquía. Va más allá del intestino, porque es una enfermedad sistémica. Claro. Es decir, que ataca, digamos, a todos los órganos, a todos los tejidos, incluso la piel se puede ver afectada. La piel es algo Así que la otra vez me lo comentaron y me quedé sorprendida y Sí. es muy cierto que hay un montón de afecciones que aparecen y que después no hay una derivación. Ahí está el punto. Exacto. Mira, algunos consejos para la celiaquía. Evitar comprar productos a granel para justamente que evitar esa contaminación cruzada, ¿no? Los productos a granel son los que se compran por peso. En la Yo voy, dietética a compro veces medio tenés por kilo. peso. Claro. No. No debo porque puede haber contaminación cruzada. Sí, ¿qué es De la contaminación estos, cruzada? Porque hay gente que puede no saberlo y está bien que no lo sepa. significa que se contamina las harinas o los productos que yo sí puedo consumir con alguno de los que no puedo comer. Ya no lo voy a poder comer. O con una pizquita de Con una centeno, por amiguita, ejemplo. En una harina que yo puedo, ya nada, nada. Entonces, eso es importante. Muy. Hay que comprar paquete cerrado. Primer datazo. Claro, Un paquete cerrado. hecho de prevención sería. Comprarte Sí. siempre cerrado, Sí, envasado. con logo, porque eso me asegura que el producto está controlado y Bien. que está realmente libre de gluten. Y el tema de las cocinas, los restaurantes o los lugares Sí. donde vas a comer afuera que te dicen apto para celíaco y te calientan la empanada donde Sí. hicieron la pizza con harina con Bueno, tenemos ley en Argentina de Sí. celiaquía que habla claramente de los establecimientos de gastronomía Total. y demás. Capacitación continua del personal. y responsabilidad absoluta de Totalmente. quienes están en esas cocinas. Uno no sabe. Es mejor qué que es le lo digas, que- mira, no tengo. Y Si sí. de verdad no tenés ese control, lo Sí. ideal es que estén separadas las cocinas. Tiene que haber igual, al menos una opción. Sí, esa es la ley. Pero la realidad es que a claro. veces no sucede. Y para esa persona que va y que dice, bueno, no tienen opción para celiaquía, ¿me puedo comer un bife con una ensalada? Podría ser, sí, si todo lo que es parrilla es de alguna manera un poco más seguro. Buscar una opción Claro. que vos te vayas seguro de que Que no puedas vas a- comer, si no, claro, no que podés no te va comer. a hacer daño. @lic.aracelibayone, @lic.aracelibayone, y tenemos una última placa que queremos compartir porque la idea es poder aclarar todo lo que está asociado a la celiaquía, ¿no? Mitos. Comer un poquito de cualquier alimento o cada tanto no genera ningún... Si me como un bizcochuelo... Claro. de Vení, caja, que es un no pasa- cumpleaños es y un hoy, cumpleaños, dale. mañana retomas tu Sí. alimentación sin gluten. No, no. No, eso en una persona con celiaquía no puede suceder. O hay que comprar algún producto cerrado o directamente la familia o la persona afectada se va a llevar Los sus cumples alimentos. de los chicos Los son cumples de otro los gran chicos. tema. Por suerte Sí. hay muchas familias que han tomado conciencia, pero hay muchos niños, por suerte, que tienen el diagnóstico, o sea, hay alguien que se ocupó y lo llevó Claro. y tiene el diagnóstico y tenés que tener, aunque sea esto que decís está bueno, comprar productos cerrados para Sí. si es la excepción y no la regla. Y preguntá a la mamá de ese chico Claro. que verá el cumpleaños
dónde podés comprar, qué le gusta, qué puede qué le consumir. gusta, claro. Entonces uno va y compra para que el chico también pueda compartir del alimento de los cumpleaños. Absolutamente. No sé, una papa frita. Si querés darle papa frita, Claro. hay aptas celíacos. Y nos aseguramos que estamos todos tranquilos. Totalmente. Vamos a los reemplazos, lo que prometimos. Reemplazos. Entonces, Bueno. ¿por cuál arrancamos? Vamos a empezar por acá. Esto Sí. es harina de almendras. Riquísima, yo la uso un montón. Es muy rica. Sí. ¿Qué tiene de bueno esto? Que son las almendras molidas. Entonces va a Directamente. tener toda su fibra, todos sus ácidos grasos. Es un muy buen reemplazo. Que lo podemos consumir aún los que no somos celíacos. Va Yo para no todos. soy celíaca y lo consumo. Sí. Quizás no voy a usar la receta entera de harina de Claro, almendras. Con podés ponerle mezclar. una parte, un 20, un 30%, está muy bien. Perfecto. Alcanza, pero es una opción. Bien. Después tenemos harina de arroz. Sí. Puede ser arroz blanco o ahora por suerte hay harina de arroz integral. Que la diferencia es lo mismo, el aporte de fibra y de vitaminas y minerales. Sí, ahí podemos ser, aunque seamos celíacos, podemos comer con fibra. Una harina con fibra Claro. que reemplazaría la harina integral. Exactamente. La de arroz Siempre integral. vamos a tratar de que la alimentación haya más consumo de fibra porque Bien. en general se consume poca cantidad. Todo el tiempo Entonces, lo decimos. Y que sea celíaco no es una excepción. No, porque si no Bien. quedamos con la fécula de mandioca, la harina Sí. blanca de arroz y nos limitamos mucho. Muchísimo. Entonces, tenemos un montón de opciones. Bien. Trigo sarraceno, que hay mucha gente que no lo conoce. Porque no se sabe manejar el trigo sarraceno. Es Claro. como, ¿qué hago con el trigo sarraceno? Tengo que tener algo. Y es una harina muy noble. Es una harina muy linda, es muy fácil de manipular, quedan muy bien las recetas. Ahora vamos a ver algunas. Bien. Y también es integral. Así que también tenemos. El de sarraceno entonces es integral. Sí, en el Bien. paquete puede decir harina de. Siempre trigo paquete sarraceno. cerrado. Volvemos Siempre de nuevo al cerrado. punto. No Exactamente. compres a granel. Después tenemos la fécula de mandioca o la fécula de maíz. Levántalo, si lo ven. Ahí está, que es blanquita. Blanquita. La típica, Claro. hay una marca que la usábamos Sí, siempre. esa. Esa Sería, Pero podés esa la comprar pueden otra consumir. marca. Exactamente. No importa. Pero las reconocemos fácil porque son muy finitas, muy blanquitas. Sí. A diferencia de las de almendras, nos vemos ya en el color. Sí, al toque te das Entonces, cuenta. esto ya sabemos que no tiene fibra y tenemos que buscar alguna opción para combinar. Podríamos combinar, por ejemplo, Sí. la fécula de maíz con la harina de Con trigo almendra. sarraceno, por O con ejemplo. trigo sarraceno. Queda muy bien. Bien. Sí. Después va en gustos y Sí, en por proporciones. Pero acordarse de siempre enriquecer un Dale. poquito lo que no tiene nada. Bien, Sí. y después tenemos una mantequilla. Esto es pasta de maní o mantequilla de maní. riquísimo. Esta también es una muy buena opción para reemplazar la materia grasa. En lugar de usar manteca Sí. o tanto aceite, esto que viene del maní también nos va a aportar toda la fibra del maní, todos sus ácidos Sí, grasos. Fíjate que todo lo que estás diciendo es posible hacer también en casa. Sí. Vos compras un paquete de arroz integral, tenés una buena licuadora, te haces la harina. Sí, es mejor comprarla hecha igual. Ah, ok. Sí, porque a veces se pueden dañar los electrodomésticos. No, tenés que lo decíamos con otra de las profesionales colegas tuyas, que tenés que tener una máquina casi profesional para Claro. hacer eso. Pero la almendra, Claro. por ejemplo, La almendra sí podría La ser. re podés hacer. Sí, y te puede quedar un poquito más molida Sí, o menos o molida. menos, depende. Depende la variedad ¿Y la que yo le mantequilla quiera de dar. maní también? Esto también se consigue en todos lados. Sí, Mientras totalmente. tengan el logo, estamos seguros de Bien. que ese alimento fue controlado. bien, @lic.Araceli Bayone, la podés seguir en sus redes sociales. Pero esta es la teoría. Ahora vamos a la práctica. La práctica. ¿Qué hago una vez que yo ya entendí que estas harinas no, que estas harinas sí, para mí o para una persona que quiero mucho y va a compartir conmigo a un momento, con estas harinas? Puedo producir cosas muy ricas. Muy rico. Por ejemplo, chipá. Exacto. Y vos decís, Ahí chipá tenemos me chipá. encanta, yo no soy celíaco y lo como. Bueno, vamos a ver las recetas entonces de cómo fabricar un chipá. está. Aptos celíacos, rico y súper, digamos... Pocos ingredientes, Con pocos ingredientes. fácil, Bien, que lo pueden bien. hacer hasta con ayuda de los chicos. ¿Qué harina se usa acá? Utilizamos fécula de mandioca. Ah, mira. Sí, que bien. también se consigue en todas las dietéticas, es muy fácil. Yo lo que hice acá es ponerle queso, un queso pate gras. Sí. No le pongo sal porque con la cantidad de queso pate gras, que ya es tiene bastante sal, salado, claro. es suficiente y tratamos de bajar un poquito el umbral de lo salado. Claro. Le agregamos ese queso rallado y le vamos a agregar zanahoria. Que eso le va a zanahoria, dar una cosa más de humedad, ¿no? Le da humedad, le da como un toque más Y fibra. dulzón, claro, le va a aportar fibra, le va a dar un lindo color, va a ser todo, muy todo tentador. positivo. Nunca hice positivo. chipás con zanahoria. Sí, queda muy bien. Buenísima idea. Puede ser con zanahoria, con boniato. Queda muy También bien el también. boniato, mirá. Sí, con calabaza ¿Y hecha el al boniato horno. qué te aporta? En este caso, la calabaza. En realidad está para aportar un poquito más de fibra. Bien. Las verduras estas las aportarían van- fibra todas. Claro, entonces lo combinamos con la fécula de mandioca y ya tenemos un producto mucho más saludable, Claro. mucho más completo. Más completo, claro, que es lo que decimos entonces. Es mandioca, fécula de mandioca. Fécula de mandioca. Zanahoria, Zanahoria, hervida, sí. pisada tipo puré,
2 o 3 cucharaditas de aceite. Primero la hervimos, claro, hervida, puré. bien puré. Bien, bien calabaza pisadita. o boniato, lo que te guste. Lo que tengas en casa, lo que más te guste. Podés variar, mejor Obvio. todavía. Huevo, que también se puede consumir sin problema, y unas 2 cucharaditas de aceite, como para humedecer el quesito más. pate gras que Y el dijiste, queso pate gras, o puede ser cualquier queso en realidad. Pero el queso pate gras le queda muy bien. queda piola. Claro. Bien, bueno, ahí tenés los chipá, con color, con sabor, con fibra, con todo, y apto celíaco. Decime si no quedan, lo que es eso, los ves ahí riquísimos y súper rendidor, me parece, porque los Súper haces- rendidor, se pueden congelar una vez que está Bien. hecha la preparación, Ah, mirá, guardás sin cocinarlos. sin cocinarlos. Buenísimo. Entonces, siempre hablamos de un ambiente seguro, entonces sacamos los que vamos a consumir para esa merienda, para ese desayuno. Bien. Y listo. Estamos Arroba bien. Araceli Bayone, Araceli Bayone o en arroba Niparatore también podés dejarnos mensajes. A ver lo dulce, porque acá que viene ya sabe, es salado y dulce para que dulce. nadie se quede afuera. Sí. Lo dulce también es otro desafío, porque siempre está esta cosa de ay, cómo manejo las harinas y las cosas para celíacos, no me sale bien. Pero hay una receta que hoy estamos viendo, está buenísimo también. Es una receta Fácil. que además está hecha con café. Me encanta. Entonces, para ponerle un poquito más. El café es apto celíaco, ¿no? En Tiene general. que ser de cápsula, Claro. apto celíaco o el que se compra. Todo hay que chequear. Todo hay que mirarlo antes. Bien. Generalmente la gente que es celíaca ya está sabe. acostumbrada, Sí. Y de todas maneras, el que tiene un diagnóstico recientemente, hay unos listados que la ANMAT Sí. lo actualiza cada 2 meses. La ANMAT es la Administración Nacional Claro. de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Exacto. por eso regula y controla Claro. todo lo que se vende en la Argentina, los productos que Exactamente. están. Entonces, si está en ese listado, nos podemos quedar muy, Bien. muy tranquilos. Entonces, la receta, para no irnos de tema, ¿qué tengo que hacer? Están hechas con trigo sarraceno, Bien, viste que antes yo te decía cómo uso el trigo sarraceno. Ahí está, Arrancamos acá con el tenemos trigo una. sarraceno. pasta de maní, que va a ser nuestra fuente de grasa. Bien. Sí, también de las vamos- buenas. De buena calidad, Sí. porque no vamos a usar manteca. Bien. Así que usamos en reemplazo esto. Va a tener huevo, va a tener café, un poquito de leche si ¿El necesitas. café lo hago antes? Si te conviene hacerlo antes y poner 2 o 3 cucharadas. Tipo como si según fuese un la extracto de intensidad. vainilla en vez de vainilla, Exactamente. café. Es para saborizar nada más. Bien. Y te queda una masa súper blandita, bien moldeable, es muy Ajá. linda. Y nada más. ¿Al Después horno? sacás las porciones, las colocas en una placa, más o menos unos 10 minutitos con un horno precalentado. Quedan muy bien. Pero fíjate que ahí sirven- tenés una merienda también. Un desayuno. Tenés una merienda. Te armás en y- casa y tenés. Claro. a Depende mano. del tamaño que yo las hago y el grosor. Puedo Bien. hacer tapitas para alfajores o darle también. el uso. Digamos que digamos. esa Es base, una- esa masa la claro, puedes usar para un montón de claro. cosas. Está Así buenísimo. que ahí ya tenemos varios usos. Pensando, ¿no? Siempre en la practicidad. Si sos celíaca o celíaco, trabajás en la oficina, probablemente cerca no tengas algo para comer, entonces te llevas esto, o los chicos en el colegio. Hay que ser prácticos. Hay que buscar lo que a uno le guste, Exacto. los ingredientes que tenga en Bien. casa, tener recetas a mano, Siempre. siempre E ir ir probando y reemplazando ingredientes que Claro. puedas comer y que no te hagan mal. Gracias. Araceli, No, te de quedas un nada. ratito más. Sí, me quedo. Dale, porque vienen las preguntas en un rato. @lic.Araceli Bayone. Hacemos una brevísima pausa. Quédate porque en el próximo bloque hablamos también de tiroides, pero esencialmente de cómo lograr vencer los miedos. Seguimos hablando de lo verdaderamente importante, que es esto que nos pasa en distintas circunstancias a lo largo de nuestra vida. Tenemos, por supuesto, momentos que nos impactan de manera absolutamente directa, definitiva. El duelo es uno de ellos y quisimos abordar este tema con Ale Daguerre porque es muy importante saber cómo administrar nuestras emociones. El duelo es un proceso psicológico que se produce frente a una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Generalmente nosotros lo asociamos a un fallecimiento, pero está presente en un montón de momentos de nuestra vida. Está presente en una mudanza, en un cambio de estatus profesional, en un cambio de ciclo educativo, en la ruptura de una pareja, en una jubilación, en muchos momentos. Duelar duele. Es un proceso doloroso que tenemos que atravesar, pero que vamos a salir con un gran aprendizaje. Es sumamente necesario porque nos brinda herramientas de adaptación para las futuras pérdidas. Nos prepara para la vida. ¿Cuánto tiempo dura? No podemos decirlo de antemano porque cada persona tiene un tiempo. Esto es como una herida que tiene que cicatrizar y en cada persona es individual. Sí
tiene fases. Tiene una primer fase donde nos parece mentira, es de mucha negación, donde decimos, no puede ser que esto esté sucediendo, no es verdad. Un segundo momento donde hay mucho enojo, porque estamos perdiendo algo realmente valioso, algo que nos gustaba tener, algo que lo sentíamos propio. Después vienen otros momentos de mayor tristeza, como de hacer conciencia de que eso ya no está en nuestra vida, por lo menos de esa manera. Y un último momento que es la aceptación, que es el momento donde aprendemos a soltar. Por ejemplo, frente a la muerte de un ser querido, es el momento donde dejamos de llorar su ausencia y empezamos a sentir en nosotros su presencia como una parte fundamental que construyó nuestra vida. Si sentís que estás atravesando un duelo y te sentís abrumado, no dejes de consultar con un profesional. Todos tenemos herramientas para desplegar y salir adelante. Bueno, la verdad es que siempre Ale nos pone ese manto de información que en definitiva nos calma la ansiedad y nos permite quizás enfocar en algo que siempre es doloroso, como un duelo. Así que ahí la pueden seguir a ella en sus redes sociales, @psico.dar. Ahí pueden encontrar a esta fenomenal profesional. Y si hablamos de duelo, a veces hablamos de cuestiones que tienen que ver con nuestras emociones. Y si hablamos de las emociones, hay un montón de cosas que podemos hacer para, no sé si la palabra es controlarlas, pero para poder tener un manejo, podemos decir. Cris Joconi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, buenas tardes. Sí, así, un manejo. Porque en realidad las emociones en sí no son ni buenas ni malas, son las cosas, las respuestas de nuestro organismo ante las situaciones que vivimos el día a día. Nadie está libre de que la situación que le toca vivir le genere una emoción. En este caso hablamos del miedo, pero hay muchas más. El tema es que a veces esa emoción es demasiado intensa y el organismo no la puede transformar, procesar. Y el problema mayor es cuando esa emoción perdura en el tiempo. Cuando la emoción perdura y no la hemos podido procesar, trabajar para poder vivir mejor, terminamos enfermando el órgano que se relaciona con esa emoción. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Que es una emoción. En el caso del miedo es una emoción. Que tener un poco de miedo nos ayuda, natural, porque claro, tenemos que tener el cuidado de no hacer cosas que nos pongan en peligro. Por ejemplo, si pensamos en el individuo, en el humano cuando nació, el miedo tenía que ver con su supervivencia, ¿no? Exactamente, el miedo nos ayuda a eso, a protegernos, pero bien, en su justa medida, que sería la mente positiva y la mente negativa. Todo está bien, pero claro, pero si es todo positivo y no tenemos el control y cruzamos la calle cuando el semáforo está en colorado, nos va a ir mal. Exactamente. Nos va a ir muy mal. El miedo está bien, pero en su justa medida. Es natural, digamos, bien, pero en su justa medida. Ahora, cuando estoy entre una situación que me provoca miedo, hay unos ejercicios muy interesantes que trajiste, que en este caso lo asociamos al miedo, pero se pueden a lo mejor asociar a la ansiedad o a momentos de estrés probablemente, ¿no? Es que el miedo sostenido nos va a llevar a un punto de ansiedad y de estrés, o sea, todo se va desencadenando. Puede llegar a enfermar a los riñones, que son los órganos que se relacionan con el estrés, y si perdura, el órgano maestro, que es el corazón. Entonces, es muy importante que una vez que nos damos cuenta de lo que nos está pasando, tomar acción, porque si no nos quedamos en el proceso. Sé que tengo una vida hiperestresada, pero no hago nada para cambiarla. Y bueno, las consecuencias nos van a suceder de todas maneras, exactamente, ¿no? Primer ejercicio que estamos viendo acá, que yo bueno, mira, lo traje en una silla para quienes no pueden estar de pie por las rodillas o no pueden tener esa flexión tan profunda. O no tienen ganas. Entonces lo pueden hacer ahí. Ahí estamos trabajando el primer chakra. El chakra, sabés que son vórtices de energía que tenemos a lo largo de la columna, los más conocidos, después hay otros. Y en este primer chakra trabajamos el miedo, la supervivencia, la conexión con la tierra, con este plano, el hecho de trascender, de poder ir más allá de lo material, pero no estar con esa incertidumbre que, bueno, después de la pandemia muchos han perdido el trabajo, no saben cómo va a seguir. A veces tenemos miedos que sabemos a qué y otras veces miedos como por ejemplo el miedo a lo que va a pasar más adelante con mi pareja, con mi trabajo, con mis hijos, y no sabemos realmente si va a pasar algo. Entonces es un miedo que está ahí. O puede ser que pase algo, no sabemos si esto va a ser bueno o malo. Exactamente, entonces, exactamente. Este ejercicio es como muy importante. Yo sé que todos tus ejercicios nos conectan mucho con la respiración. Siempre que estés en una postura, en una asana de yoga,
es importante estar en lo que estoy haciendo, respirar, tomar una respiración consciente, lenta, profunda y olvidarnos de lo que está pasando en el momento y dejar las cosas que van a suceder. O sea, no importa si tengo que ir a hacer los mandados, ir a buscar a los chicos, ese momento es mío. Bien. Y entonces ahí trabajamos, acá tenemos la segunda, que seguimos con el mismo chakra, seguimos con la silla, para quienes no es tan fácil, parece simple esa postura, pero no es tan fácil de sostener. Lo importante es que el hueso ilíaco, la cadera de la pierna de atrás, esté bien hacia adelante. A veces se hace para estirar, ¿no? También para elongar. Sirve también para elongar. Sí, las asanas de yoga en realidad trabajan desde la parte emocional a la parte física. Claro. Ahí estás trabajando muchísimo la pierna de adelante, la cadera, el glúteo de la pierna de adelante y estás estirando la cadena anterior de la pierna de atrás. Claro, que es también fundamental para el movimiento. Fundamental para tener el equilibrio y poder caminar, poder movernos. Ni más ni menos que para poder caminar. Para poder pararnos. Exacto, para estar erguidos y tener demás. Libertad de movimiento. Esta está la silla atrás por las dudas, pero no la vamos a usar. Ahora lo muestro sin silla. Bien. Ya este ejercicio necesita de más fuerza, ¿sí? Acá si querés decir, ay, bueno, quiero trabajar mis músculos, bueno, acá estás trabajando completamente las piernas, la zona interna de las piernas por la apertura, tus glúteos. Pero fundamentalmente la traje porque es una postura, una asana que nos ayuda a trabajar nuestros miedos. Entonces, cuando lo estamos haciendo, podemos respirar y sentir, pensar, visualizar qué es lo que me genera miedo. Sí. Primero, en los primeros segundos de la postura, y luego visualizarme en libertad, feliz, sin ese miedo que no me deja avanzar. En lo contrario a esa emoción que estás sintiendo. Exactamente. @Cristina Cocconi Estudio. @Cristina Cocconi Estudio es la red social, ahí la tenés. @Cristina Cocconi Estudio, la red social donde la podés encontrar no solo a ella, sino a todas sus recomendaciones fantásticas que todo el tiempo nos comparte. Hay otro ejercicio más. Hay otro ejercicio más, hay una meditación. Bueno, acá estoy haciendo el segundo sin ayuda. Claro, eran los dos primeros con la silla si no podías y estos serían sin silla. Si te animás. De hecho, podés empezar con la silla y después ya te haces canchero. Obviamente, sí, ni hablar. Esa es la otra. Si tenés bien las rodillas, si no tenés bien las rodillas, no podés pasar el ángulo de 90 grados de muslo y pierna. ¿Sí? Bien, seguís con la silla ahí. Seguís con la silla, te aseguro. Bueno, ¿y la meditación? Y la meditación, mira, en la meditación vas a cruzar tu mano izquierda por encima de la derecha. A ver si podemos mostrar, mostramos bien tus manos. ¿A qué cámara? Tu mano izquierda por encima de la derecha. ¿Dónde estoy? Ahí. Tu mano izquierda por encima de la derecha, luego vas a cruzar el pulgar derecho y por encima el izquierdo. Con este mudra quiere decir gesto, lo vamos a llevar al centro del pecho, al corazón. Y ahí vamos a cerrar los ojos, vamos a conectar con las mismas visualizaciones que dije anteriormente, que podés estar visualizando primero el problema, si lo tenés, ya sabés cuál es, luego verte realizado, sacando adelante ese problema, viéndote muy bien en una situación superada. Y vas a, si se puede, hacer sonar un mantra que lo iban a poner ahí está abajo, que es un mantra que nos lleva de la oscuridad a la luz. Bien, ahí está. Dan, ran, dan, guru. ¿Sí? Ahí está, mantra. Ahí está el mantra, Dan, dan, guru, randas. Bien. Ese es un mantra que lo encontrás en YouTube, en las redes, donde vos lo busques. ¿Qué simboliza? Simboliza, el gurú Randas es un maestro que se le dijo que era el maestro de los milagros. Y cantar o escuchar este mantra nos ayuda a salir de una situación oscura hacia una situación de luz. Y está en nuestra mente, en definitiva, ¿no? Está en nuestra mente y en la decisión, porque uno una vez que sabe lo que le pasa, tiene que accionar y tiene que decidir. A todos nos pasan cosas. Por supuesto. Y la vida cambia constantemente. No tengo dudas. Entonces es eso, ¿no? Decidir de qué manera atravesar este plano que es corto y tenemos que disfrutar. Me encanta, me parece un mensaje alentador, ¿no? Siempre decimos que el poder que radica en nosotros, si somos realmente conscientes, podríamos quizás disfrutar mucho más de la vida. Es a veces algo teórico, pero llevarlo a la práctica con estas propuestas, por ejemplo, que nos trae hoy Cristina Cocconi, tiene un poco más de realismo y de viabilidad. @Cristina Cocconi Estudios, la red social, y lo puedes hacer en el auto, mientras vas a un lugar. O sea, a veces falta tiempo, pero en realidad no es que falta el tiempo, nos falta hacernos del tiempo, ¿no?
hacernos el tiempo. De eso se trata. Gracias, Cris, como siempre. ¿Te quedas un ratito más para el cierre? Bueno, sí. @Cristina Cocconi Estudio. No te olvides de esta mujer, de este espacio maravilloso que vas a poder sin dudas compartir. Y nos queda un bloque, vamos a hablar ahora de tiroides. En @Niparatores ya podés dejarme todos tus mensajes porque vamos a estar evacuando muchas dudas e informándonos con profesionales que no solo comparten su conocimiento, sino también su tiempo. Seguimos hablando de salud, pero también, como siempre, asociado al bienestar, a sentirnos bien. Y hay un montón de síntomas, hay un montón de cuestiones asociadas a la tiroides. Algunas las conocemos más, otras menos. Para eso llamamos a dos profesionales que la tienen súper clara y que nos van a ayudar a meternos en un universo que creemos conocer, pero a veces no tanto. Mira, te los presento. Ella está de novia y no tiene hijos. Colecciona plantas y sus hobbies son jardinear y bailar. Es fanática del helado y el gusto que más le gusta es banana split. Es de River cuando le pregunta el papá y de Vélez cuando está con el novio. Es una celosa empedernida. No tiene cábalas y de chica soñaba con viajar. Él está casado y tiene 4 hijos. Es fanático de las pastas, su fruta preferida es la manzana. Le gusta cocinar tarta de jamón y queso. Su serie favorita es This Is Us. Es hincha de Colón de Santa Fe, sabalero. Le hubiera encantado ser piloto militar y de chico soñaba con ser astronauta. Señoras y señores, nos acompañan en el living de En Casa Salud la doctora Jimena Tapper y el doctor Rodolfo Vigo. Bienvenidos, Rodolfo, Jimena, Rodolfo. ¡Qué dupla! Es la primera vez que tenemos una dupla en el consultorio, creo. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Ahí los conocimos un poco más. Conocimos el lado B, el lado humano. ¿No trajiste tarta de jamón y queso? No sé en qué momento dije eso, pero... ¿En qué momento hice esa confesión? Sí, exactamente. Eso me quedó cuando era estudiante. Claro, y tenías que sobrevivir. Exactamente. Entonces, lo primero que aprendí es eso, pero hoy mi fuerte es el asado. Muy bien, cambiaste. Exacto. Hoy ya tenés parrilla, es otra cosa. Exactamente. Todo cambia. Bueno, gracias por estar acá, porque hablar de tiroides es un tema que creemos de verdad cuando lo digo que sabemos todo sobre tiroides, pero a veces tenemos un montón de prejuicios o desinformación. La primera es que las tiroides pueden afectar en principio a nuestra salud ocular. Sí, exactamente. Hay un 20% de los pacientes que tienen hipertiroidismo, después lo va a explicar Jimena, afecta a los ojos y los tejidos periorbitarios. Y esto tiene 2 fases, que si querés después podemos profundizar un poquito. Una fase aguda, que dura de 6 meses a 2 años, que se produce en ese momento, en ese periodo, ojos saltones, retracción, que los párpados se elevan. Ahora vamos a ver algunas imágenes, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes, ojos secos, lagrimeo. Empieza a afectar de una forma importante, no solamente estética, sino funcional. Bien. Entonces, en ese momento es donde actuamos nosotros y lo tratamos. Y lo más importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ojos saltones y capaz que nunca porque pensé que era otra cosa y demás. Pero lo más importante es entender cuál es la función de nuestra tiroides, ¿no? Porque esta es una de las afecciones. Totalmente. Pero las tiroides tienen una función, varias funciones en nuestro organismo. Por supuesto. Para empezar, todos tenemos tiroides. Claro. Que creo que eso es algo que muchas veces nos pasa, que viene alguien a decirnos, doctora, tengo tiroides. Bueno, en realidad todos tenemos tiroides. Claro, es típico. Tengo tiroides. Claro, la tiroides es una glándula que tenemos en la base del cuello, que la mayoría de las personas tenemos, salvo un pequeño porcentaje que nace sin, o los que fueron operados de la glándula, pero si no, todos la tenemos, y puede funcionar bien, puede funcionar de más o puede funcionar de menos. Y la enfermedad que se asocia a la afectación ocular es un tipo específico de hipertiroidismo, es cuando decir, funciona de más, cuando funciona de más, exactamente. Por ende, suele ir asociada de un montón de otros signos y síntomas por los que la persona suele consultar, que no es solamente los ojos saltones, como decían ustedes recién, ¿no? Suelen tener palpitaciones, un descenso involuntario de peso, en poco tiempo bajan de peso a pesar de comer mucho y tener hambre, suele acompañarse de un ritmo evacuatorio acelerado, van al baño a cada rato, también suelen tener temblores, un temblor involuntario que no pueden controlar, insomnio muy característico, no se pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Por eso la consulta a veces que se tienen, uno tiene que tratar de ser claro en un montón de síntomas, no es solamente una cuestión que modifica el peso y demás. Y yo no sé cuántas consultas
recibiste vos en cuanto a alguna dificultad en la vista o terminó siendo derivado por un profesional endocrinólogo que entendió que acá había algo que hay que entender, ¿no? Muchas veces pasa que nosotros lo vemos por primera vez y sospechamos que tiene una oftalmopatía de Graves, que es lo que se llama esto, y ahí mandamos al endocrinólogo. Entonces es muy importante la sinergia que creamos con los endocrinólogos para trabajar en conjunto. Es clave trabajar en conjunto. El tratamiento multidisciplinario es el primero beneficiado, es el paciente. Siempre, por supuesto, y es muy importante entenderlo. ¿Qué pasa cuando falta un diagnóstico en la etapa del endocrinólogo o cuando tenés un mal diagnóstico? Las consecuencias, en este caso, ahora vamos a hablar de esta patología en particular, ¿pueden ser consecuencia a lo mejor de un no diagnóstico o un mal diagnóstico y un mal tratamiento? Sí, por supuesto. A ver, el hipertiroidismo no adecuadamente diagnosticado y tratado a tiempo puede desencadenar lo que se llama crisis tirotóxica, que es algo sumamente grave, que tiene una alta mortalidad y que justamente este extremo, ¿no? de hipertensión, taquicardia extrema, puede generarse una fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia cardíaca que puede, por supuesto, ser fatal, digamos. Entonces, el inadecuado diagnóstico y tratamiento a tiempo puede llevar a este desencadenamiento. La idea es evitarlo y consultar a tiempo. Oftalmopatía de Graves es el nombre. Lo leí porque a veces cuando hablamos de oftalmopatía no entendemos bien de qué hablamos. Claro. Sí, exactamente. Bueno, a ver, primero, realmente es esta posibilidad de estar un endocrinólogo oftalmólogo y enseñando o explicando esta enfermedad es muy importante, por revuelta. Los pacientes muchas veces llegan tarde, entonces es muy importante primero informar a la población en general. Entonces, esta enfermedad, como decía, afecta, un 20% de los pacientes con hipertiroidismo afecta los ojos y los tejidos periorbitarios. Y hay un muy pequeño porcentaje afecta pacientes con hipotiroidismo o eutiroidismo, o sea, con el paciente con las hormonas normales puede afectar. Es más raro, generalmente es más característico del hipertiroidismo. No sé cuánto, Jimé, ves, la literatura es muy bajo, es un 5%. Es muy bajo, sí. En general, si tienen actualmente una función tiroidea normal o ya se encuentran en hipotiroidismo, muchas veces tienen el antecedente de haber tenido una enfermedad de Graves en el pasado por la cual recibieron tratamiento y ahora se encuentran en eutiroidismo, se llama así cuando la función tiroidea es normal, o hipotiroidismo tratado, ¿no? En general, la enfermedad de Graves, muchas veces necesita un tratamiento definitivo, ya sea una cirugía tiroidea o una dosis terapéutica con yodo 131, yodo reactivo. Sí, en realidad lo que siempre nosotros recomendamos acá es que haya una consulta personalizada porque el traje no es el mismo para todos. Por supuesto. Y lo que le sirvió a la gotita que le dio el oftalmólogo a mi tío o a mi pareja no es la que yo necesito. Entonces creo que esto es un punto muy importante en un país donde la automedicación lamentablemente tiene índices muy altos. Este es un programa que llega a todo el país y a distintas circunstancias. Entonces, siempre la consulta es esta. Primero vas al endocrinólogo y seguramente ese endocrinólogo puede derivarte. O si vas al oftalmólogo y tenés algo... Claro, eso te iba a decir. Tenés un montón de síntomas. Ustedes también derivan. Totalmente. Nosotros... generalmente aparecen juntos el problema de tiroides con los problemas en los ojos, pero muchas veces aparece primero el endocrinólogo y a veces lo vemos nosotros primero. Pero por eso es muy importante, de vuelta, y quiero recalcar eso, que la información que llegue, que la gente sepa de esto, porque mientras más rápido lo tratemos, sobre todo yo me refiero al oftalmológico, más rápido lo tratemos, menos secuelas van a quedar y menos chance de que las secuelas esas se necesiten operarse. Con tratamiento médico muchas veces se mejora y no necesitas una cirugía. Claro, es muy importante. Bueno, tenemos preguntas. Arranco, si Sol me das el ok, con la primera en este caso, que es de Mariana de Bransen, y dice: tengo 48 años y me hice los análisis normal de rutina. ¿Ahí se ve si tengo problemas de tiroides? No siempre. La verdad que en los análisis de rutina no siempre se piden hormonas tiroideas. Dependerá los síntomas que tenga la persona que consulta. A veces sí uno pide una TSH, lo que se dice de screening, así de rutina, pero no siempre. La verdad es que no está involucrado en un laboratorio de rutina siempre las hormonas tiroideas. Y tampoco habría que ir a hacer una consulta con un endocrinólogo y quizás ahí se considera, a veces no se considera necesario. A veces el médico clínico lo sospecha, pide las hormonas tiroideas y cuando las ve alteradas ahí las deriva y nosotros eventualmente lo repetimos, pedimos los anticuerpos específicos. Justamente en la enfermedad de Graves
es un tipo específico de hipertiroidismo. Hay muchas causas de hipertiroidismo. De hecho, una causa de este exceso de función o de exceso de síntomas por exceso de hormona tiroidea es la automedicación, ¿no? Esto que decías recién, súper interesante, personas que toman levotiroxina y que toman una dosis de más. Que no corresponde. Claro, esa es la causa más frecuente, de hecho. Después de hipertiroidismo, de que la glándula, digamos, efectivamente funciona de más, sí, es la causa autoinmune, la enfermedad de Graves, y en ese caso hay unos anticuerpos específicos que se solicitan en sangre, que esos desde luego no se piden de rutina, en general los pide ya el médico endocrinólogo, el especialista, y son los anticuerpos antirreceptor de TSH. Bien, ¿sí? Clarísimo. Pueden seguirla a Jimena en @ a ver si lo había, doctora dra.ximenatapper, Ximenatapper, ahora lo vamos a poner en el zócalo, @dra.ximenatapper. Ahí está, sí, perfecto. La siguiente pregunta es de Marta de Chubut. Tengo 52 años, no cambié la alimentación y estoy aumentando mucho de peso. ¿Podré tener un problema de tiroides? Bueno, qué buena pregunta. Hay mucho como mito en torno a eso, ¿no? Es cierto que las hormonas tiroideas regulan el metabolismo basal y cuando la tiroides funciona de menos, está enlentecido ese metabolismo basal y puede haber incluso lo que llamamos como una retención de líquido y puede haber una tendencia al aumento de peso, pero bueno, estamos hablando de unos 4 o 5 kilos como muchísimo, ¿no? No más de eso, exactamente. Bien, perfecto. Carla de Santiago del Estero dice, ¿por qué esta enfermedad afecta a los ojos y no a otra parte del cuerpo? Bueno, a ver, en realidad afecta a otra parte del cuerpo, como dijo Jimena hoy, como taquicardia, insomnio, pérdida de peso considerable, alteraciones también estéticas en el cuerpo. Y esta enfermedad ahí está la respuesta, pero esta enfermedad en los ojos sobre todo trae muchas consecuencias, sobre todo en lo agudo y si no se trata con las secuelas. Bien, @VigoRodolfo, @VigoRodolfo es la red social que lo podés encontrar y consultar. No es que en la red social uno hace un consultorio directo, pero puede recibir orientación, por eso nos interesa que los sigan en sus redes sociales. Norma de Caballito dice, mi hija tiene 15 años y tiene los ojos más saltones. ¿Puede ser esta enfermedad? Sí, por supuesto. O sea, lo más probable, la causa más frecuente de ojos saltones unilateral o bilateral son oftalmopatía de Graves. Habría que verla, pero lo más probable es que sea esto. Y consultar por otros síntomas, ¿no? Claro. Estos que dijimos antes. Tendría que tener un hipotiroidismo de base. Un hipertiroidismo, perdón, de base en este caso, más allá de los ojos saltones. Lo más frecuente es que sí. Y a veces no está diagnosticado. Exactamente. Bueno, Sandra de Córdoba dice, mi esposo tiene 58 años y está todo el tiempo muy cansado. Mi amiga me dijo que pueden ser las tiroides, ¿es así? Puede ser, el cansancio creo que es el motivo de consulta más frecuente de cualquier endocrinólogo. Me imagino. y bueno, uno va a estudiar todo, ¿no? Busca es un disparador, a veces está bien. Totalmente, y también está bueno consultar por otros signos y síntomas, ir puntualmente a decirle, bueno, ¿cómo estás con tu ritmo evacuatorio? ¿Cómo estás con tu sueño? Sí, es un todo. Ir preguntando otras cosas y ver si se acompaña a otras cosas, se debe pedir, por supuesto. Pero bueno, también puede ser una anemia, puede ser un déficit de alguna vitamina, como que hay muchas causas de cansancio. Sí, quiero recordar entonces, @Ximenatapper, ahí la pueden encontrar y la pueden consultar siempre en este caso. A ver, espera, porque tengo un montón de preguntas y no sé, Marcela Entre Ríos dice, mi hija tiene problemas de tiroides, es muy desprolija para tomar la medicación, eso le puede traer problemas a futuro. Y sí, es fundamental ser prolijos en eso, totalmente, ¿no? totalmente. En la vida, sí, pero si tenés una medicación y todas las mañanas la tenés que tomar, bueno. Sí. Totalmente. Bueno, a ver, son medicaciones distintas para el hipotiroidismo que para el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo solemos dar acá en la Argentina danantisol. Por ahí no es tan difícil de tomar el danantisol, simplemente acordarse de tomarlo. Claro. Con la levotiroxina, que es la hormona que se utiliza en el hipotiroidismo, ya es otra historia. Hay que ser mucho más estrictos porque hay toda una serie de condiciones en las cuales esa toma debe realizarse para que la absorción de la hormona sea la adecuada. Claro. Por ejemplo, consumirla en ayunas, esperar mínimo media hora para desayunar, tratar de no ingerir mucha cantidad de fibra en ese desayuno. Se habla de no más de 3,5 gramos de fibra en ese desayuno para que no interfiera en la absorción. Bien. Alejarla de otros medicamentos, eso es sumamente importante. Por ahí la toman junto con las vitaminas o con otro remedio que tienen que tomar y eso puede hacer que no se absorba correctamente y afectar entonces la adecuada respuesta al tratamiento. Bien, Mónica de Catamarca dice, los
niños también pueden tener problemas de tiroides? Sí, por supuesto. Existe una entidad que se llama hipotiroidismo congénito, que es bastante frecuente. No es la causa más frecuente de hipotiroidismo, pero sí es lo suficientemente frecuente para que se estudie como screening en los recién nacidos. No sé si saben que a los bebés recién nacidos se les toma sangre del talón. Ahí les explicamos, ¿ves? Está bueno saber por qué les sacan bueno, claro, porque hay un montón de... pinchazo. Claro, pobrecito bebé. Porque hay un montón de enfermedades, digamos, de origen genético, que es muy importante detectar a tiempo, por más que no sean tan frecuentes, para hacer un tratamiento temprano y evitar las complicaciones a largo plazo. Una de ellas es el hipotiroidismo congénito, que lo más común es que sea esto de que o la glándula tiroides no está presente, no se desarrolla, o que esté presente pero no funcione correctamente. Bien, clarísimo. Marina de San Telmo te dice a vos, Rodolfo, me molesta mucho la luz en los ojos. ¿Podrá ser un signo de que puedo llegar a tener problemas de tiroides? Sí, puede ser, digamos, también puede ser. Hay muchos factores, claro, ¿no? Ojo seco, también te diría que por la frecuencia es mucho más, hay más chance que sea ojo seco que esto, pero también esto produce lagrimeo, ojo seco, muchas molestias, ojos colorados, y realmente es muy molesto cuando sobre todo afecta de una forma importante, de forma agresiva, es muy, muy molesto. Me imagino. Por eso ahí entramos nosotros y damos el tratamiento. Se puede, digamos, ayudar con un tratamiento para que no tengas tan mala calidad de vida. De eso se tratan los tratamientos, mejorar la calidad de vida. Y tener un adecuado tratamiento de la función tiroidea es clave para que esté bien controlada la oftalmopatía. No es necesario sufrir, ¿entendés? No es necesario sufrir, no solo por prevención, sino por calidad de vida. Totalmente. De eso se trata. No, y además, si después el paciente se pasa a un hipotiroidismo o persiste en hipertiroidismo, eso también es factor, digamos, de mala evolución en la oftalmopatía. Entonces, bueno. Muy, muy claro. Pablo de Misiones dice, mi esposa tiene problemas de tiroides y está medicada. Hay días que se pone de muy mal humor. Yo te digo, Pablo, tu pregunta, espero que estés solo en casa. Y dice, ¿será que hay que ajustar la medicación? Terrible. Estamos al límite. A ver, la realidad es que el exceso de hormona tiroidea y el déficit afecta el humor, por supuesto. De hecho, en el hipertiroidismo uno está como más acelerado, más ansioso, más irritable. Es muy común que se vea esto. Claro. Y de hecho, si uno se deja estar en el tiempo, probablemente a medida que evoluciona, se presenta este cansancio también. Por ejemplo, uno se pasa de rosca y termina cansado también. Y ahora tenés que echarle la culpa al medicamento. Y en el hipotiroidismo todo lo contrario, ¿no? Como más bajón, con tendencia a estar triste, como más lábil emocional, me gusta decir a mí, más sensible, como decimos las mujeres. Como si estuviésemos premenstrual, una cosa así. Todos los estigmas juntos. Así que sí, la tiroides afecta, por supuesto, el estado, no digamos. Pero los buenos tratamientos te dan, además de calidad de vida, también te devuelven una imagen mejor. Hay unas imágenes que trajiste vos, Rodolfo, que están muy interesantes porque muestran el antes y el después. El antes y el después siempre sirve para ver el proceso, ¿no? Exactamente. Ahí, bueno, entramos nosotros, pero de vuelta, quiero recalcar la importancia del trabajo en conjunto que tenemos con los endocrinólogos. En esa imagen estamos viendo, se ve atrás, sí. Sí, perfecto. Y en la pantalla también. Bueno, ahí en la primera, la imagen de la izquierda, donde se ven los ojos más abiertos, se llama retracción. Ahí lo que hicimos en esta paciente fue ponerle corticoides locales, o sea, inyectados, y toxina botulínica para bajar los párpados y bueno, y acompañar el proceso de la mejor forma desde el punto de vista estético, porque la toxina, eso afecta a tu salud emocional, totalmente, definitivamente. Y esta enfermedad cambia la cara. Entonces, lo que hacemos es, mientras damos el tratamiento de forma local con inyecciones de corticoides, no en el ojo, sino en el párpado, o corticoides sistémicos, que ahí siempre nos apoyamos con endocrinólogos, y en ese momento le damos toxina botulínica para los que quieren, para acompañar el proceso y no tenga esa cara sorprendida que tiene. Sí. Bueno, acá tenemos otro, mirá, lo vemos, ahí está, mira ese. Este también es un paciente, a ver, rápidamente en la primera fase, como le dije, en la fase aguda inflamatoria, donde cambia la cara, lo que hacemos es corticoides, eso como base, corticoides y toxina botulínica para los que quieren. Bien. Y en aquellos, cuando pasa esa fase aguda, que es luego de pasan esos 6 meses o 2 años, pasa la fase crónica o secuelar, que este paciente ya había pasado esa fase aguda y lo que hicimos fue una cirugía para bajar los párpados. En este caso fue de forma bilateral, porque esta es una enfermedad que afecta los ojos bilateralmente, pero de forma generalmente asimétrica. Bien. Y a eso quedó fantástico y seguramente la calidad de vida de
de este paciente habrá cambiado sin duda. 100%. Como va a cambiar la de ustedes ahora cuando prueben las delicias de Araceli Bayone, que se suma a nuestra living. Bienvenida, Araceli. Y aparte, si venís con ese plato así tan atractivo, te queremos mucho más. Para compartir. Ahí está, para Muchas compartir, gracias. para Muchas compartir. gracias. Y la alimentación, ¿no? También es muy, muy importante y clave en todo lo que tiene que ver con el proceso. Porque a veces uno cree que come un montón y que por eso tenés problemas de tiroides. Nada que ver, chicos. No. No es de comer un montón o comer poco, Hay que se trata de cerrar la otras cosas. No sé si tenemos tiempo, Sol, de hacer algunas preguntas para hacer también. Bueno, en este caso la de Camila, de Santiago del Estero, que dice, ¿puede ser que solo la harina de trigo me caiga mal? Respecto a lo que hablamos antes de la celiaquía, ¿no? Sí, hay intolerancias, hay sensibilidades a algunos de estos cereales. Es difícil de diagnosticar, así que tiene que ir al gastroenterólogo y al nutricionista especializado en todo lo que es enfermedad celíaca, que es el término correcto. Sí, ¿la celiaquía está asociada de alguna manera a la tiroides, al funcionamiento? Sí, porque es una enfermedad autoinmune. Sí. Hablamos de autoinmunidad cuando el sistema inmunológico, que son las defensas de nuestro cuerpo, que debería protegernos contra virus, bacterias, patógenos, exógenos, pierde la tolerancia y empieza a atacar órganos propios, proteínas o moléculas específicas en órganos de nuestro cuerpo que desconoce y ataca. En contra, básicamente. Totalmente, eso es la autoinmunidad, ¿no? Y tanto el hipotiroidismo de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo en nuestro país, como la enfermedad de Graves, de la que estamos hablando hoy con la oftalmopatía, son enfermedades autoinmunes. Y la enfermedad celíaca también tiene un origen autoinmune, y una persona que tiene una enfermedad autoinmune tiene mucho más riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes, no solo esa persona, sino en su familia. Fijémonos que todo está asociado con todo, en definitiva, que somos una única unidad, que a veces nos disociamos o no entendemos que todo lo que en definitiva terminamos decidiendo repercute. Me gustaría cerrar con un mensaje final para esas familias en las que están ahí del otro lado y dicen, bueno, tengo este diagnóstico dentro de la familia, para nosotros es un tema. ¿Qué mensaje les dejas como Nutri? Es un shock encontrarse con un diagnóstico que uno no se esperaba. Te modifica para toda la vida. Te modifica para toda la vida, pero hoy por suerte hay un montón de opciones, hay un montón de profesionales que están muy bien capacitados. Vayan y si no les gusta, porque no les cierra, porque no encuentran conectarse con ese profesional, busquen a otro. Es como el terapeuta, ¿no? Totalmente, es como lo mismo en todas las especialidades. Porque la calidad de vida de uno depende de uno y hay que hacer lo mejor posible. Siempre. No se puede quedar con algo que bueno, comés sin gluten y vení otro día. Meses. No es así. Hay que haber tiene que haber un seguimiento. Hay que acompañar al paciente y a la familia si es necesario. No nos conformemos con eso que sentimos que nos incomoda, ¿no? Siempre es vital en la salud. @lic.Araceli Bayone. Rodolfo, tu mensaje para esas personas que a lo mejor ahora vieron estas imágenes, te escucharon y dicen, ¿y todos estos años que yo viví tan mal? ¿Por dónde empezar? Bueno, a ver, primero consulten a un oftalmólogo especialista en general. Eso, idealmente especialista dentro de la especialidad de oftalmología está esta subespecialidad que se llama oculoplástica orbitolaterales. Lo decimos más despacio para que la gente lo diga, lo escuche, la note. Parece un trabalenguas. Sí. Oculoplástica, órbita y vías lagrimales. Es un especialista que nos dedicamos a esto exclusivamente, al tratamiento de las alteraciones de los párpados, las órbitas y las vías lagrimales, que generalmente son los que nos llegan a nosotros este tipo de pacientes. @Vigo, Rodolfo, lo podés consultar si vivís en alguna provincia de la Argentina y querés alguna guía o información, seguramente van a poder encontrar en él esa respuesta. Y finalmente, Jimena, también hablar de tiroides, como decíamos recién de la celiaquía y demás, tiene que ver con un impacto, que a veces lo tomamos como, ay, ¿qué hago ahora con esto que me pasa? Desde tu experiencia, ¿cuál es, digamos, ese consejo que le darías si recibís a un primer paciente hoy en tu consultorio, este gran consultorio de todo el país? Si vienen por oftalmopatía de Graves, primero que nada, que tengan bien controlada la tiroides con un endocrinólogo, que vayan a un oftalmólogo, como dijo el doctor especialista en este tema, que si fuman, dejen de fumar. El tabaquismo aumenta el riesgo de que se desarrolle esta oftalmopatía y está demostrado que también genera una evolución más tórpida, ¿no? de la condición. Entonces, si fuman, que dejen de fumar, porque el tabaquismo es factor de riesgo. Clarísimo. Clave. DRA, doctora Jimena Tapper. Los despido, gracias a los tres por esta oportunidad enorme de poder incorporar información de la buena, de esa que nos va a cambiar definitivamente la vida. Como siempre, toda la semana pueden escribirnos en @Niparatore. Ahí vamos a estar atentos a sus propuestas, a sus consultas y recuerden siempre que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transporta. Chau, gracias.